Este es un programa de carácter científico que contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos, está dirigida a familias de amplio criterio y no sustituye una consulta profesional. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. Es para mí una verdadera alegría presentar el programa del día de hoy. Sí, este programa que continúa siendo una verdadera fiesta para toda la familia. Y es claro de entender, un programa que lo quieren ver todos en casa, un programa que lo pueden ver todos en casa, un programa que une y reúne a la familia, se celebra en grande en cada uno de nuestros hogares. Estos son los titulares del programa del día de hoy, sí, porque vamos a hablar de las pastillas anticonceptivas, la segunda revolución sexual. Y es que solo mal se habla de ellas y como veremos, casi solo bien provocan. Vamos a ver qué tiene la ciencia que aportarle en su vida sobre este tema. En el tercer segmento, sí, de la ciencia al sexo, ahondaremos con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Recorriendo calles, campos y ciudades, nos damos a la tarea de preguntarle a los televidentes: ¿ha tomado usted pastillas anticonceptivas? ¿Y cómo le cayeron? Estaremos analizando las respuestas. Desde luego que estará presente la sección que encanta, el video sexual de la semana, con ese material que usted gentilmente nos ha hecho llegar. En el sexo insólito andaremos con algunos factores que afectan el rendimiento de las pastillas y que pueden provocar un embarazo inesperado. La píldora anticonceptiva es un medicamento muy noble, pero en algunas condiciones puede ser nocivo y nos da señales de alerta, nos da señales de alarma. Precisamente de esto hablaremos en el Sexo Alerta de este programa. Margaret Mead es la mujer que está detrás del advenimiento de la pastilla anticonceptiva y es parte del sexo que hizo historia. Ovidio, el poeta exilado, se hace presente en la frase sexual de la semana. Atención coleccionistas. Además de nuestras acostumbradas secciones y cápsulas informativas. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. La mejor forma de iniciar este programa es preguntándonos: ¿cuál es el mejor tipo de pastilla anticonceptiva? Porque esa es la pregunta que se formulan buena parte de las parejas que han optado por este método. Sobre todo cuando se dan cuenta de que existe una enorme cantidad, una gama enorme de pastillas que son diferentes, que son muchos tipos lo que existen. Y de inmediato se preguntan: ¿será que la más cara es la más eficaz? ¿Será que las más baratas como que a veces sirven? No, de ninguna manera. La eficacia no varía por el precio. Diríamos que la eficacia es igual prácticamente en todas las pastillas anticonceptivas. Los diferentes tipos de pastillas están diseñados para los diferentes tipos de organismo. Nos gusta decir de que probablemente hay un tipo de pastilla anticonceptiva para cada tipo de mujer. El precio no va a influir de ninguna manera. Y lo mencionamos con más ahínco, con más énfasis, porque muchas mujeres hasta dudan. Yo no sé si esta pastilla realmente es eficaz, esta que me mandó el médico, porque como que es muy barata. No, no es el precio lo que decide cuál pastilla se da o cuál pastilla no, sino los diferentes efectos y beneficios que tiene sobre el organismo y que es el médico el que decide. Por eso, ante la pregunta, ¿cuál es el mejor anticonceptivo? Sin lugar a dudas, el que el médico le recete, el que el médico le indique, el que el médico después de examinarla y de estudiarla, dice: esto es lo idóneo para usted. Y de esto se deriva otro concepto,
la importancia de evitar el automedicarse, la importancia de evitar comprar aquella que me recomendaron, porque la que es muy buena para una amiga no necesariamente es buena para usted. La que le sirvió a la tía no necesariamente le va a servir a usted. No debemos automedicarnos, no debemos comprar esta o aquella pastilla, sino esperar a que sea el médico, después de los análisis, que haga la evaluación pertinente y decida el mejor anticonceptivo para cada mujer. Y atención, viene el mundo sexual de las palabras, con un interrogante. ¿Qué significa la palabra pastilla? Veamos. La palabra pastilla deriva del término latino pastillum, que es un diminutivo de la palabra pan y que proviene de la palabra pan de la voz indoeuropea pa, que significa comer, y es equivalente del griego trocisco de trozos, que es término inicial que usaba para las pastillas. Así, inicialmente la palabra pastilla significa panecillo. La etimología, el origen de las palabras, siempre resulta muy útil. ¿Y saben por qué? Porque cuando hablamos de la efectividad de las pastillas, óigase, las pastillas son prácticamente infalibles. Es decir, la efectividad teórica de la pastilla es superior al 98%. Eso significa que nunca o casi nunca fallan. Pero usted me va a decir, no es cierto. Yo conozco a varias muchachas en el barrio, a varias esposas de compañeros que se embarazaron tomando pastillas. Y es cierto. Cuando vemos la efectividad de la pastilla es sumamente alta, de 98-99%. Pero cuando vemos la efectividad cuando la gente la toma, cuando la mujer la toma, nos damos cuenta que esa efectividad baja. Es decir, cae hasta un 94% y a veces hasta en un 85%. Es decir, las pastillas están hechas para una eficacia enorme y en la vida cotidiana no funcionan así, no son tan buenas. Y la ciencia se preguntaba por qué, y nos dimos cuenta que tiene que ver con los olvidos. Si la pastilla se olvida, inmediatamente baja la toma anticonceptiva, baja esa eficacia. Si la pastilla se olvida, esa seguidilla hormonal que tiene que producirse ya no se produce, y por ende la posibilidad del embarazo resurge. De ahí la importancia. De nada sirve tener la pastilla en la cartera, de nada sirve tenerla en el botiquín si no se toma. Diríamos de manera jocosa, no funciona si no se toma. Y eso hay que recordarlo, porque no simplemente es comprar las pastillas y tomarlas, es tomarlas de la manera adecuada, evitar los olvidos. Cuando se toma de manera diaria, cuando se toma como se ha indicado, la efectividad es de 98 y más. 98% es un número enorme. Pero cuando comenzamos con olvidos, la eficacia se nos viene para abajo. Esa protección deja de ser tan amplia y de ahí la importancia de entender que hay que comprometerse con las pastillas para que realmente funcionen. Y atención, nos indican que la madre naturaleza se ha hecho presente. Es muy interesante este tema. Veamos. En el mundo hay ratones muy famosos, Topollillo, Mickey Mouse, el ratón Pérez, pero en unos años los ratones del Instituto Oncológico Dana-Farber en Boston serán igual o más famosos. En este centro están ideando la primera pastilla anticonceptiva masculina. Las pruebas se hacen en ratones machos, los cuales se han vuelto estériles. Además, los amantes del queso se han mantenido sexualmente activos. Recordemos que al día de hoy no existe ninguna pastilla ni inyección anticonceptiva para hombres, así que es cuestión de esperar a ver si estos ratones nos traen la buena nueva. No cabe duda que esos ratoncitos se van a hacer igual que famosos que los protagonistas de tantas series. Pero hay que ser claros, para el hombre no hay pastillas anticonceptivas, para el hombre no hay inyecciones anticonceptivas. Es decir, el hombre dispone de la vasectomía, cortar los tubos, que sí se puede utilizar, y del preservativo. Pero no hay ningún otro método anticonceptivo de alta eficacia. Eso nos resalta el papel de las pastillas anticonceptivas femeninas, de las únicas que existen, en la vida de pareja. Eso nos habla del protagonismo de las pastillas anticonceptivas. Y esto además nos lleva a una pregunta muy interesante. Porque las parejas se preguntan, ¿cuándo se inicia el efecto anticonceptivo?
¿Desde la primera pastilla? ¿Después de la pastilla 14? ¿O hasta el segundo paquete? ¿Qué cree usted? Y en esto hay que ser claros. Cuando la pastilla se inicia el primer día de la regla, cuando esa mujer está empezando con las pastillas anticonceptivas, ya se beneficia del efecto, ya está protegida. Sin embargo, a los médicos no nos gusta que la mujer se nos quede solo con las pastillas el primer mes, porque sabemos que el primer mes es donde más ocurren los olvidos. Todavía la mujer no ha hecho el hábito, todavía la mujer no se ha acostumbrado. Por eso uno le dice, aunque la pastilla hace efecto desde la primera que se toma, queremos que el primer mes se cubra con otro método protector, que utilice el preservativo, por ejemplo. Y cuando ya ella vio que a lo largo de ese mes no falló en la toma de la pastilla, ahora sí, en el segundo mes le decimos, ya puede seguir solamente con la pastilla y sin ningún otro método. Porque recuerden, lo importante para el efecto anticonceptivo es la toma adecuada, evitar los olvidos. Y nos dicen que está presente el sexo insólito, donde vamos a ver otra de las razones por las cuales puede fallar el efecto anticonceptivo. Lápiz y papel. La ciencia indica que la píldora anticonceptiva es prácticamente infalible, pero su efecto puede verse afectado si la mujer presenta cuadros de diarrea o vómito. Ante esta situación, debe llamarse de inmediato al médico. Por esto y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Esto es importante y es importante tenerlo presente. Aun cuando hemos hablado de la importancia de la constancia, de tomar diariamente la pastilla, hay que estar siempre vigilante, porque un cuadro de diarrea hace que la pastilla siga recto. Y si nos dio un cuadro de diarrea por 4, 6, 7 días, como son los cuadros de ahora, a lo mejor la pastilla no se absorbió durante esta semana y se pierde el efecto anticonceptivo. De igual manera, con las náuseas que terminan en vómito, con ese vómito que se da sobre todo durante las 2 primeras horas después de tomar la pastilla. Si tomamos la pastilla y se presentó el cuadro de vómito, de inmediato tenemos que meditar y pensar que a lo mejor la pastilla se devolvió, que a lo mejor la pastilla realmente no ingresó al organismo y no está cumpliendo con su efecto anticonceptivo. Ante estas circunstancias hay 2 recomendaciones. De inmediato llamar al médico, consultar con el médico y utilizar el preservativo hasta la próxima menstruación. Fundamental cuando hablamos de efectividad. Y atención familia, nos indican sí, que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. La trivia sexual de esta semana nos pregunta: ¿en cuál de las siguientes condiciones la pastilla anticonceptiva resulta sumamente peligrosa? 1. Anemia. 2. Hábitos del fumado. 3. Infecciones genitales. Esta es una pregunta muy interesante y queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento a nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. 3 de cada 4 hombres ha sufrido eyaculación precoz. El 95% de las mujeres considera que es un mal amante el hombre que sufre de problemas eyaculatorios. Los tratamientos resuelven el 97% de los casos de eyaculación precoz. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números: